El auto protagonista de este reportaje es un mítico en nuestro país, un SEAT 131 Panorama 1600, recién restaurado y es del año 1980. Llevaba parado desde el año 2009 y aunque fue utilizado en alguna película, tenía un pie en el desguace. El actual propietario ha conseguido ponerlo al día y aquí empieza la historia de este vehículo. En su vista lateral observamos su diseño familiar y su longitud, aunque no lo parezca, mide 4,26 metros y su peso es de 1055 kilogramos. Se diseñó sobre la plataforma del SEAT 124 con motor delantero longitudinal y tracción trasera. A este coche lo apodaron con el nombre de las lecheras porque era el coche más habitual de la policía en unos años en los que solían bajarse de él a repartir leche. Las puertas están tapizadas en un terciopelo azul, lleva apoyabrazos, la manivela de la ventanilla, los altavoces, alfombras de plástico de la época. Los asientos le han puesto unas fundas, pero originalmente eran azules como el tapizado de las puertas. Las plazas traseras eran muy anchas. Fijaros los reposacabezas que llevaban estos vehículos, muy típicos de los 131. Había mucha superficie acristalada, como podemos ver, mucha luminosidad en el interior, luz de techo de abertura de puertas, y aquí tenemos los pulsadores de los cinturones, palanca del freno de mano. Vemos que la palanca, esta pieza es en color marrón. Vemos el cambio de marchas de 5 velocidades, la radio, las entradas del aire frío y caliente, volante de 2 radios, observamos el salpicadero, tenemos una guantera que era corredera, así se abría la guantera de un SEAT 131. Como curiosidad, aquí se podía poner la hora del parquímetro, no hacía falta poner disco, lo ponía aquí en el parasol, era un extra. Los parasoles los vemos en color marrón, aquí vemos la rueda para girar el horario del parquímetro. Aquí tenemos el parasol del acompañante que lleva espejo. Agarradores en las plazas traseras. Llevaba 4 agarradores y si os fijáis en el maletero hay otra luz, un plafón en el techo. El techo está forrado también en azul, como las puertas, y también los asientos eran azules. Mira, estos son los aletines de fibra. Aquí tenemos las entradas del aire, logo de SEAT y los comandos del aire frío y caliente, el clausor del vehículo y aquí la palanca para accionar los limpias. Este es como el coche que tenía el padre del Piraña en la serie de Verano Azul, que también lo tenía en color blanco. El SEAT 131 Panorama en color blanco es recordado como el auto que aparece en la serie más vista en España, Verano Azul, y que conducía el padre del Piraña. Las puertas tenían estas bolsas portaobjetos, lleva acabados de Sky. Se llevaba mucho los paneles marrones en aquella época. El SEAT 131 era un coche de la gama media alta que se situaba por debajo del SEAT 132. Tomó el relevo de los SEAT 1430 y 124, aunque compartieron el mercado hasta 1980. A lo largo de sus 7 años de producción hubo diversas versiones. Todas ellas se caracterizaban por sus buenos acabados y unos motores fiables y potentes heredados directamente del SEAT 124. Con él comparte la mayoría de los aspectos mecánicos y una carrocería actualizada, pero de un concepto muy similar.
Sus faros delanteros rectangulares son de gran tamaño y sus paragolpes son de plástico en lugar de los de metal de los de la primera serie. La prensa de la época comentaba que admitía este vehículo una conducción que podríamos llamar deportiva, rabiosa, manteniendo la aguja del cuentavueltas siempre por encima de las 4500 y haciendo incluso alguna incursión sin miedo dentro de la zona roja del cuentarevoluciones. Aquí tenemos la instrumentación, el velocímetro marca 180 km por hora, en el centro tenemos un reloj, el depósito de la gasolina, la temperatura del refrigerante y un cuentavueltas que nos marca 8000 revoluciones por minuto, con la zona de peligro en rojo cerca de las 5500 vueltas. El volante lleva la inscripción de Fiat. El velocímetro marca 80.000 kilómetros. A la izquierda de la columna de dirección tenemos estos pulsadores para las luces, luneta térmica, warnings, antinieblas. Era un coche muy completo. Abajo tenemos los pedales. Así eran los pedales del 131. Qué pomo más vintage. Y aquí supongo que tendremos el cenicero. Cenicero de la época. Qué tiempos. Esto es como un viaje al pasado. Nos recuerda también mucho al programa 123. Que uno de los premios que daban en el concurso eran SEAT 131. Como curiosidad, nos comentan que los pomos del 131 se deshacían y luego se han tenido que reproducir en 3D. Se han reproducido uno en negro y otro en color marrón. O sea que no debe haber recambios. Pues están muy bien hechos, dan bastante el pego. Yo no me hubiera dado cuenta. Y luego también tenemos la bolsa del cambio, también que le da un estilo muy vintage al auto. Ahora tenemos las llaves en el contacto y conectaremos el starter y ahora se ha encendido. Si conectas el starter, se enciende la luz naranja en el cuadro. Estirando esta palanca se enciende la luz naranja. Estirando hacia afuera se enciende la luz naranja del cuadro, que es la del starter. En las pruebas de aceleración alcanza una velocidad máxima de 165 km por hora y acelera de 0 a 100 en 12,4 segundos. El kilómetro con salida parada lo cubre en 34 segundos. Aquí tenemos el motor. Vamos a ponerlo en marcha. Vamos a revivir esta joya de 131 que se iba para el desguace. En el frontal hay esta placa de fabricación.
Bajo el capó se halla alojado el propulsor delantero longitudinal de 4 cilindros en línea con una cilindrada de 1592 centímetros cúbicos y desarrolla una potencia de 95 caballos a 6.000 revoluciones por minuto. Su relación de compresión es 8,98 a 1. Distribución 8 válvulas. Con doble árbol de levas movido por correa dentada. Está alimentado por un carburador Weber 34. Su refrigeración es líquida con electroventilador. El cambio manual es de 5 velocidades más marcha atrás. El escalonamiento de la caja de cambios es mucho más progresivo, con una cuarta en toma directa y una quinta sobremultiplicada, pero que está bastante cerrada sobre la relación anterior. Los asientos son muy cómodos, incorporan reposacabezas y son regulables en distancia con un mando de fácil acceso. Es fácil acomodarse y sentirse cómodo, lo que significa añadir un factor de seguridad en la conducción. Los pedales están muy bien situados para hacer la maniobra punta tacón y son suaves de accionamiento. La moqueta del túnel tiene un refuerzo de fieltro para que no se dañe con el pie derecho. El confort interior es común a toda la gama del 131. Desde el puesto de conducción hay una buena visibilidad frontal. El volante permite ver perfectamente los 3 relojes del cuadro y la palanca de cambios queda muy cerca de la mano del conductor. La radio está ubicada en el centro y facilita mucho su funcionamiento. La ventilación es buena y hay una buena ventilación en el habitáculo. Es un auto con unas buenas características ruteras que te permite viajar con una familia de 5 personas con sus respectivos equipajes. Las plazas traseras, no había mucho espacio para ocupar las piernas. Fijaros los reposacabezas y esta es la visión que había desde las plazas traseras y esta es la visión del conductor. Fijaros los paneles de las puertas traseros que todavía llevan los plásticos de fábrica. No se los han quitado. No lleva antinieblas traseros. Y aquí tenemos la cola del escape. Paragolpes de plástico. Adhesivo de SEAT, técnica y línea para cada exigencia. Y si observáis el techo, fijaros que hace esta forma. Aquí hay esta ranura y aquí hay esta otra. Supongo que es para que tuviera mucha más aerodinámica el vehículo. El portón trasero también llevaba el marco cromado. Y aquí tenemos la parte lateral. Si os fijáis el detalle, todas las ventanas llevan el marco cromado y la parte trasera lleva la parte inferior cromada y esta zona no la lleva. Detalle interesante. La capacidad del maletero es muy amplia. Tiene un volumen de 640 litros, que puede ampliarse si se abaten los asientos hasta 1170 litros de carga. Tenemos aquí la rueda de recambio original y aquí tenemos las herramientas del vehículo. Así era el maletero. A ver si bajamos la bandeja. Y aquí tenemos el respaldo trasero. Originalmente el coche llevaba una funda azul que tapaba el maletero y así no se veía el interior de las maletas y... Era una lona que daba privacidad al portaequipajes. En el lateral trasero observamos el anagrama de 1600 TC. La forma de los pilotos traseros nos recuerdan a los del Renault 12 familiar. Por este tapón se llena el agua de los limpias del portón trasero. Eran otros tiempos. El portón trasero iba sujeto por estos dos amortiguadores de maletero. Fijaros que el portón era muy grande y pesado. Y esta zona de aquí pues la tenemos tapizada también.
suspensión trasera por eje rígido, muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos. Los frenos traseros eran de tambor. El depósito de combustible que se ha tenido que restaurar tiene una capacidad para 53 litros. Suspensión delantera independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos con barra estabilizadora. Otra puerta también lleva los plásticos de fábrica. Así salían de la zona franca.